Hagamos juntos la televisión que queremos. Me gustaría que por el canal de Señal Colombia presentaran todo lo que es las problemáticas que hay en el campo. Hagamos juntos la televisión que queremos. Desde el mes pasado, estamos viendo la programación que diseñó Señal Colombia para pensar en la paz. Veíamos imágenes de varios de los documentales que emite Señal Colombia para aportar en la construcción de paz. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente, y hoy en Todo lo que vemos. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación y la sociedad en la construcción de la paz? De estos temas reflexiona nuestro siguiente televidente. Mi nombre es Salix Victoria Pérez, actualmente soy deportista de natación con aletas, Selección Bogotá y Selección Colombia, y mi profesión es Ingeniería de Sistemas. Generalmente busco programas de deportes, precisamente pues como por la actividad que manejo. Me gusta mucho Señal Colombia cuando maneja el tema de los campeonatos que se realizan a nivel nacional o a nivel internacional. Los domingos es un día que utilizo para ver televisión, y los sábados en la noche también. Lo que debe transmitir la televisión es un tema cultural, me parece a mí. Es conocer un poco más de lo que uno no sabe. La televisión en Colombia es un poco manipulada, y además de eso muestra muchas cosas que son un poco banales. Si nosotros tenemos la capacidad, si la paz es individual, la paz se puede irradiar, pero creo que es algo que tampoco nos han enseñado. Mire cómo está mi pueblo, todas las casas cerradas, los habitantes bella vista ya se encuentran desplazadas. Y somos un país hermoso, lleno de gente que es muy linda, de gente que quiere trabajar por el país, pero estamos acostumbrados como a dejar pasar las cosas y a seguir igual porque no podemos hacer nada. Ese tipo de cosas, mostrar eso, nos da como una conciencia de cambio. El esfuerzo que hace Señal Colombia por mostrar este tipo de información es muy valioso, porque realmente hace sentir a las personas la capacidad de conocer historias difíciles, el mostrar esas historias tan desconocidas, porque no todos son capaces de mostrarlas. Eran las 6 de la mañana, compadre, cuando sucedió un caso muy grave. Esas víctimas son personas alejadas de la ciudad, son personas que no viven como nosotros vivimos nuestra ciudad, que es Bogotá, y de la cual nos quejamos tanto, hablamos de muchas cosas, que no, que esto está mal, pero cuando uno realmente escucha esas historias uno dice, no, pues ¿qué nos estamos quejando? Uy, ellos son un ejemplo increíble de todas las cosas que nos faltan a muchos, de tolerancia, de aceptación y principalmente de perdón. Siempre les decía yo, por favor, enséñeme qué es la guerra que usted vivió, qué es lo que usted vivió, porque yo no sé qué es esta guerra en Colombia, yo no conozco la guerra en el Caquetá. Por favor, enséñeme, edúqueme. Hagamos juntos la televisión que queremos.
Para Señal Colombia, el tema de la construcción de la paz no es un tema coyuntural, de que haya unos diálogos y un posible acuerdo, sino que siempre ha estado en su filosofía. Sin embargo, esta es una época en la que bien vale ver cuál es la responsabilidad de los medios de comunicación en el proceso de acuerdos que se firman en La Habana y una posible firma de la paz. Por eso hemos invitado a Marisol Gómez, ella es la editora de paz del diario El Tiempo de Bogotá. Hola Marisol, ¿cómo está? Hola Eduardo, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo es este tema de los medios de comunicación y la paz? Que muchas veces uno dice, no, es que los medios sabotean la paz o el síndrome de la chiva hace que se eche por la borda un proceso de paz. ¿Cómo ve usted la manera como los medios deben manejar estos temas? Pues yo creo, Eduardo, que digamos que viendo un poquito, devolviéndonos específicamente el tema del proceso de paz de La Habana, yo creo que el gran problema es que los medios todavía, en general, digamos que hay excepciones y generalmente digamos, la prensa escrita es un poquito más reposada. De alguna manera los medios electrónicos, hablamos de la radio, de la televisión, todavía, digamos, tienen muy metido, digamos, finalmente eso es como su ADN, ¿no? El tema de la chiva, el tema de salir primeros, entonces ese salir primero a veces no permite depurar lo que están diciendo. Ese gran problema eso de tomar las cosas parciales y las cosas que le producen a uno show, escándalo o audiencia, que finalmente es como el estilo un poquito de los medios electrónicos. Entonces yo creo que uno de los grandes retos en ese sentido, Eduardo, es precisamente que los medios tenemos que serenarnos. Yo siempre pienso que el asunto para ocurrir un proceso de paz es la serenidad y el conocimiento. Hay periodistas que dicen que el deber de la prensa es informar. Otros piensan, no, hay un papel pedagógico, pero que de pronto va en contravía de lo que es la noticia, el derecho a la gente a estar informado. ¿Cómo ser pedagógicos y a la vez informativos en un tema tan delicado como una negociación de paz? Pues yo creo que sí, digamos que lo fundamental de un medio de comunicación, Eduardo, usted también lo sabe, que es informar, es como la labor esencial de los periodistas, pero yo sí creo que si en algún tema es importante, la pedagogía es en el tema de la paz, explicarle a la gente qué es lo que está pasando allá, explicarle a la gente qué es lo que se está negociando allá y sobre todo cuando hay de por medio, digamos, una campaña, digamos, a veces de tergiversación de lo que se está dando allá. Es decir, cuando se está haciendo un uso político de la negociación, ahí es donde entramos también en la obligación muchísimo más alta de explicar realmente lo que se está negociando allá. Y también un poco contarle a la gente, pues que todos al fin y al cabo tenemos responsabilidad en este proceso de paz. En un proceso de paz obviamente están los negociadores, pero pienso yo que el tema de la paz es mucho más amplio. ¿Qué historias hace falta contar además de qué está sucediendo en la mesa de negociación para armar este rompecabezas tan difícil y tan complejo? Pues yo creo que falta todo, es contarle a la gente qué va a pasar después del proceso de paz, contarle a la gente cómo le cambia la vida el proceso de paz, contarle al país qué cambia en las regiones a partir del proceso de paz, qué cambia en la política a partir del proceso de paz. Eso no se ha hecho en su opinión. Muy poco, muy poco. Bueno, aquí hemos hablado mucho de los medios de comunicación, pero la sociedad en general, ¿qué papel en su opinión está jugando? Usted como periodista, ¿cómo ve el papel que está jugando la sociedad? ¿Y cuál es el papel que debería jugar si considera que faltan cosas o lo está haciendo de manera equivocada? Pues yo creo que la gente lo primero que tiene que pensar es si le conviene más un país en guerra o un país, digamos, sin guerrillas. Yo creo que de entrada la respuesta es que nos conviene más un país sin guerrillas. Pensar que eso le va a dejar mejores condiciones de país para invertir en los hijos de la gente, en la educación de la gente, en la salud de la gente. Lo otro es pensar, si queremos la paz, pues la paz tiene un costo y el ciudadano corriente es saber, yo soy capaz de aceptar un desmovilizado como vecino, yo soy capaz de sacarme unos pesos del bolsillo para un impuesto para la paz, no sé, que la gente cada uno empiece a preguntarse qué parte le toca, Sí, porque finalmente tampoco es del gobierno esto. Sino que puede hacer la paz por mí, sino que puedo hacer yo por la paz. Un poco Exacto. Parafraseando a John F. Kennedy. Sí, me parece buenísima esa parafraseada, Eduardo, porque es exactamente, ¿qué pueden hacer ellos por mí? No, ¿qué puedo hacer yo también para contribuir? La gente dice realmente, pues la paz comienza en el bus, cuando no nos empujamos, cuando no nos atropellamos, de acuerdo, por ahí comienza la paz, y la paz comienza también en la aceptación de que esa gente que ellos ven que en un momento dado estuvo al margen de la ley, haciendo la guerra en las peores condiciones también, bueno, abrirle el espacio, decir yo como profesional, ¿cuántas horas le puedo dedicar a unos desmovilizados para enseñarle cosas de este mundo que todavía no conocen? Cosas por ese estilo, Eduardo. Bueno, Marisol, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esta charla realmente bien importante para nuestros televidentes. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos.
La paz. Originada en el término latino pax, que significa acuerdo o pacto, la paz puede ser definida como un estado de tranquilidad y quietud o como la ausencia de guerra o violencia. En términos políticos y de derecho internacional, es la situación y relación entre quienes no se encuentran en guerra. Se trata, en estos casos, de una paz social, donde se mantienen buenas relaciones entre las comunidades de individuos que conforman una sociedad. La paz también puede referirse al tratado o convenio que se establece para poner fin a conflictos bélicos. En el plano individual, por lo general hace referencia a un estado interior desprovisto de sentimientos negativos como el odio. Así, una persona en paz es aquella que está tranquila consigo misma y por lo tanto con los demás. Para la religión, la paz es un valor que se desea para sí mismo y para el prójimo, por lo que se utilizan expresiones como la paz sea contigo y se usa para despedirse con un podéis ir en paz y para desearle a un fallecido que descanse en paz. También está presente en el origen etimológico de ciertos saludos como el shalom hebreo o el salam árabe. Mi nombre es Nora Alejandra Tovar, tengo 35 años. Hay dos cosas que a mí realmente me apasionan en la vida. Una es hacer producción audiovisual, pero hay otra cosa que creo que me apasiona aún más, que es bailar. Bueno, a mí me gusta ver una televisión que sea educativa. Y en este caso a mí me encanta, digámoslo, de nuestra televisión, me encanta como toda la propuesta que tiene Señal Colombia. Normalmente veo televisión solita, con mi gata. A ella también le encanta ver televisión. Me considero una televidente ocasional, pero cuando enciendo la televisión me pego y me conecto y también eso me distrae un poco. Pienso que el hecho de que, por ejemplo, espacios de Señal Colombia le estén apostando a mostrar esa historia de nuestro país en relación con el conflicto, con la violencia y demás situaciones, es importante porque uno permite formar, permite educar, permite generar conciencia, permite generar opiniones, pero además también permite visibilizar acciones de resistencia y acciones que pueden ayudarnos, digámoslo, a construir unos espacios de paz desde el mismo hogar. Lo que se hizo fue que a través de la radio se colocaron música como de paz, como de tranquilidad, y eso motivó a que la gente saliéramos a las calles con sábanas blancas, con banderas blancas, a decirle a la guerrilla: respete nuestro territorio. Yo pienso que las víctimas pueden aportarle mucho a nuestro país, porque la experiencia de ellos en diferentes contextos de conflicto nos van a permitir a nosotros tomar medidas, resolver situaciones, construir políticas alrededor de, siempre y cuando tengamos en cuenta como todo eso que se ha vivido en la historia de nuestro país. Con esa firma, de para acá, gracias a Dios, no ha habido ni un muerto por parte de la guerrilla, digamos, aquí en el territorio indígena. El papel de la televisión en este proceso es fundamental. Creo que la televisión no se puede quedar simplemente en el hecho de informar, sino que también debe incidir en investigar, en contextualizar. Nos permite generar opinión frente a todo lo que ha pasado en el país. Hagamos juntos la televisión que queremos. Los televidentes le agradecen a Señal Colombia que este canal haga esfuerzos en la construcción de la paz. Y precisamente para hablar de este tema estamos con Camilo Segura, él es representante de un medio de comunicación que nació precisamente para este tema, Pacifista. Hola Camilo, ¿cómo está? Hola Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, cuéntenos qué es Pacifista. Ok, Pacifista es un proyecto editorial de Vice Colombia que nació en 2014 precisamente pensando en que la audiencia joven de Colombia no tenía mucha idea de qué es la construcción de paz. Muchas noticias se cuentan sobre La Habana, se piensa que allí transcurre todo lo que tiene que ver con la construcción de paz, pero en realidad vemos que hay mucha gente trabajando por ello que no necesariamente es uno de los actores del conflicto, y también respondemos a la necesidad de que la gente se involucre en la discusión y que precisamente genere esos debates en su vida cotidiana.
¿Cómo hacen ustedes para que esta información que ustedes recopilan llegue a los medios, llamémoslo así, masivos? Pues nosotros, más allá de tener una página web en la que estamos constantemente produciendo noticias, historias, reportajes, también tenemos alianzas con otros medios, por ejemplo Señal Colombia, tenemos también alianzas con Canal 1, con Teleantioquia, con canales regionales, comunitarios, y tenemos una alianza editorial también con El Espectador y con Las Dos Orillas. Allí llevamos textos donde hacemos investigaciones o reportajes enfocados en el conflicto armado. ¿Cuál es la respuesta de la gente? Y la pregunta se la hago desde la perspectiva de que desafortunadamente el país sigue muy polarizado con el tema del proceso de paz. Pues muchas veces frente a este tema lo que encontramos es que la palabra paz o el pacifismo se identifica desde muchos sectores de la opinión con la izquierda o con la mamertería, como lo llaman por ahí. Y nosotros precisamente lo que estamos tratando de hacer es como un nuevo lenguaje, un lenguaje para que le llegue esas palabras técnicas, desescalamiento, cese unilateral, cese bilateral, tratar de llevárselo de una forma práctica a los jóvenes precisamente, que es nuestro enfoque, llevárselo a las personas de 18 a 35 años. Y asimismo las investigaciones y los reportajes tienen ese enfoque. Entonces lo que hemos logrado, o que en las redes sociales o las personas con las que hemos discutido el proyecto, hemos encontrado que las historias están llevando discusiones a zonas donde no estaban, o a personas que estaban totalmente cerradas frente a la discusión de la paz. No ocultaré mis raíces, no negaré mi cultura. ¿Cómo es la alianza con Señal Colombia? Ok, con Señal Colombia vamos a presentar una serie de documentales que vinculan la música o que vinculan el ambientalismo, la conservación de ciertas especies o incluso los conflictos entre pandillas que los llevan a un escenario de construcción de paz, historias de reconciliación e historias, digamos, precisamente en las que las personas comunes y corrientes están aportando mucho más de lo que puede aportar un documento que se firme en La Habana o que se firme con otra guerrilla en otra parte del mundo. Además de las firmas, pues de toda esta parte, llamémosla, no sé si protocolaria sea la palabra, ¿qué necesita un país como Colombia para vivir en paz? Desde Pacifista pensamos que es una idea. La paz es demasiado etérea, no hay un significado único. Nosotros creemos que en la medida en que podamos reconocer al otro, que haya un diálogo, digamos, en la sociedad entre aquellos que tienen diferencias, y esos diálogos o esos conflictos se resuelvan precisamente mediante la palabra, en esa misma medida va a haber construcción de paz. Y asimismo, pues en la medida en que la gente pueda tener acceso a sus derechos, tenga acceso a los servicios básicos, también ahí hay la posibilidad de que las diferencias no se resuelvan mediante las balas o la violencia. Yo me vine más contento que nunca por esa firma, y hasta ahora llevamos y hasta ahora estamos bien, y aspiramos que eso siga, que no vuelva a repetir esa historia aquí con la comunidad. Camilo, pues muchísimas gracias y de verdad felicitaciones por ese trabajo, se lo digo yo como ciudadano de a pie de este país. Se necesita que haya muchos pacifistas como la organización suya para que Colombia pueda salir un poco de este... Usted no siente que está como crispado todo, ¿no? El ambiente. Sí, y hay que superarlo, sí. Y solamente lo logramos si entendemos a los demás y si empezamos a reconocer todo lo que ha pasado para ver qué vamos a construir. Ok, muchísimas gracias, Camilo. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Hoy hemos estado hablando sobre un concepto del cual es muy difícil encontrar una definición universal, la paz. ¿Qué significa la paz? De eso se habla en cafeterías, centros académicos, en el Senado, el Congreso, las asambleas, los consejos departamentales, también en la calle. Exagerando un poco, podría decirse que hay tantas definiciones de paz como personas sobre el planeta Tierra. La paz es tener armonía con la naturaleza, con los demás y consigo mismo. Veamos, por ejemplo, qué opina la gente en la calle, así al azar, qué significa para ellos la paz.
La paz es la tranquilidad espiritual y mental que puedan tener las personas y la no violencia familiar. Hombre, la paz es la alegría de nuestro país. Esperamos conseguirla con este presidente que está luchando por ella. Vamos a ver si la podremos conseguir o no. Para mí la paz es respetar al otro, es nunca perder ese sentido de saber que el otro es una persona y que puede opinar diferente y que no porque tenga una opinión diferente a la mía significa que yo lo deba agredir o que le deba de faltar a ese respeto. La paz es vivir en armonía, hermano, y dejar tanta violencia, tanta cosa, tanta maldad que nos corrompe hoy en día. La paz para mí es encontrar armonía entre lo que se vive, se siente y se piensa. Es intentar no dañarse para no tener que dañar a otros. Tranquilidad, en todos los sentidos. Opiniones como las anteriores se pueden encontrar en cualquier rincón del país. La primera definición de paz que se nos viene a la cabeza casi siempre es ausencia de guerra. De hecho, el premio Nobel se entrega, el premio Nobel de la Paz, y voy a leerlo, a la persona que haya trabajado más o mejor en favor de la fraternidad entre las naciones, la abolición o reducción de los ejércitos existentes y la celebración y promoción de procesos de paz. Aplicado al contexto colombiano, eso significa que la paz sería simple y llanamente acabar con el conflicto armado. Porque nos está demostrando este pequeño proceso en el sur del Tolima cuánto ganamos con la paz y cuánto perdemos con la guerra. Se calcula que después de la Segunda Guerra Mundial ha habido al menos 50 procesos de paz, algunos muy recordados y muy importantes como el de Irlanda del Norte o el de la Guerra de Bosnia o el que puso el fin al apartheid en Sudáfrica. Esos son ejemplos que se toman a menudo para hablar de que la paz sí se puede negociar. Venían los paracos y mataban 2, 3, venía la guerrilla, mataban 3, 4 y así entonces la gente se confundió a lo último, que es una cosa que la viví, yo la cuento porque la viví. Pero la paz no es únicamente firmar un acuerdo, porque una cosa es firmar un acuerdo de paz y otra cosa muy distinta que la paz vuelva a la sociedad. La paz hay que construirla y hay que construirla no solamente desde un gobierno o desde un estado, sino el país entero. Lo que sí es muy importante afirmar es que en ese proceso los medios de comunicación juegan un papel determinante porque muchas veces son los medios los que deciden si la opinión pública o eso que llaman la opinión pública quiere la guerra o quiere la paz, confía en lo que se firmó o no confía en lo que se firmó, confía en las personas que firmaron o no confía en las personas que firmaron. Las armas se van a entregar a la Comisión Internacional con carácter revolutivo en caso de que los pactos no se cumplan. No, nosotros tenemos más fe que ustedes. Pero esperamos que los pactos se cumplan. Señal Colombia lo ha entendido y desde mucho antes de que se hablara de los procesos de paz, la programación de este canal ha tenido muy en cuenta varios criterios fundamentales para crear una sociedad pacífica. El primero de ellos es aprender a mirar las diferencias, ver la diversidad cultural, las distintas opiniones que hay en Colombia. Y eso lo viene haciendo Señal Colombia desde que arrancó como un canal cultural, un canal que le dio tanto espacio no solamente a los documentales, a los programas regionales, sino en su misma franja infantil, donde se enseñan a los niños y también a los adultos que los ven valores fundamentales que muchas veces parecen obvios, pero que en nuestra vida cotidiana los hemos olvidado o nunca los ponemos en práctica. Señal Colombia, por ese motivo, seguirá tendiendo puentes para construir una nación pacífica, una sociedad que pueda vivir en paz. La paz comienza por uno mismo. Así llegamos al final de este capítulo, en el cual reflexionamos acerca del papel que deben jugar los medios de comunicación en la construcción de la paz. Recuerden que este programa es posible porque ustedes me escriben a defensor@rtbc.gov.co o cuando ingresan a la página www.senalcolombia.tv. También pueden enviar sus cartas a la carrera 45, número 2633, programa Todo lo que vemos, RTBC, Bogotá, DC. Si quieren seguir la programación de Señal Colombia en las redes sociales, es muy sencillo. En Twitter, @SenalColombia. En Facebook, Senal Colombia, página oficial. Y en Instagram, Todo lo que vemos. Por su atención, muchísimas gracias y los esperamos aquí en una próxima oportunidad para que hagamos juntos la televisión que queremos.